Profesores y profesoras, continuamos con nuestro curso de tipos de pregunta para captar aprendizaje significativo y vamos a abordar ahora una segunda mirada que hemos llamado segunda clasificación. Le damos la bienvenida Paulina Llarena y Raquel Aburto del área de desarrollo pedagógico y tecnológico de la Universidad del Biobío. Una vez que hemos formulado preguntas fácticas, preguntas de comprensión y preguntas creativas, la propuesta es que podamos diseñar preguntas bajo estas 5 categorías. Preguntas de interpretación es aquellas donde relacionamos hechos, generalizaciones, definiciones, valores y destrezas. Luego, preguntas de aplicación, entendidas como aquellas preguntas, ¿cierto?, donde el alumno practica la transferencia del aprendizaje desde situaciones de aula, del diario vivir o viceversa, ¿cierto?, del diario vivir al aula. Análisis. Infiere mediante los procesos de inducción o deducción. Las de síntesis, que son aquellas que presenta la información como un todo para llegar a sus partes. Y las de evaluación se implica en pensamientos originales, imaginativos, permitiendo gran libertad de soluciones, emite juicios de valor, ¿cierto?, de acuerdo a ciertas normas. Nosotros ya teníamos un contexto, lo vamos a retomar, un contexto en el área de la física. Tenemos unas masas, ¿cierto?, que están unidas por una cuerda inextensible en torno a una polea. Veamos cómo podemos diseñar entonces preguntas con estas 5 categorías a partir de este escenario. Primero, las preguntas de interpretación. Hemos dicho que las preguntas obedecen a esta línea, ¿cierto?, están enmarcadas dentro de la interpretación cuando el alumno relaciona hechos, generalizaciones, definiciones, valores y destrezas. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntar ¿qué sucede con la energía inicial y final del sistema si la masa se duplica? ¿Qué ocurre antes? ¿Qué ocurre después? ¿Cierto? Y porque obviamente aquí hay algo que pasó en 2 momentos, ¿cierto?, muy particulares. ¿Qué sucede con la energía inicial y final del sistema si la altura del sistema se duplica? ¿Qué sucede con la energía inicial y final del sistema si el bloque M1 aumenta la altura, ¿cierto?, al doble y adquiere una rapidez inicial? Compare los valores de energía potencial del bloque en el estado inicial con la energía potencial gravitatoria del bloque M2 en el estado final. Si la energía potencial del bloque M1 en el estado inicial es mayor que la energía del bloque M2 en el estado final, fundamente su respuesta. Entonces, el primer apartado, preguntas de interpretación. Yo relaciono hechos, ¿cierto?, lo que sucedía en un primer momento versus lo que sucede en un segundo momento. Habla de generalizaciones, definiciones, valores y destrezas. Preguntas en el ámbito de la aplicación. ¿Qué hace el alumno acá? Practica la transferencia del aprendizaje desde situaciones del aula al diario vivir o viceversa. Por ejemplo, suponga que los bloques son baldes de agua. Asigne valores a las masas de cada uno de ellos y a la polea con su correspondiente radio y encuentre la rapidez del sistema en el estado final y la energía de la polea, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo acá? Aplicando, ya no son cuerpos de masa, ¿cierto?, que no tenían un valor numérico asignado, ahora estamos hablando de bloques de agua. Y después le decimos, suponga ahora que los bloques son de concreto. Asígnele usted valores, estime. La estimación es una habilidad importantísima en algunos ámbitos de los saberes. Es importante que un futuro profesional aprenda a estimar, ¿cierto? Y usted como docente lo puede intencionar a través de estas preguntas de aplicación. Preguntas de análisis. ¿Qué hace el alumno en este caso? Infiere mediante el proceso de inducción o de deducción. Por ejemplo, pedirle que muestre gráficamente cómo se modifica la energía total del sistema en función de la altura. Los gráficos, ¿cierto?, elaborar gráficos estarían en este apartado. Son preguntas
donde hay un análisis de la información. Suponga que la energía total del sistema aumenta al triple, entonces, ¿cuál puede ser la causa? ¿Cierto? ¿Qué sucede con la energía total del sistema al cabo de la quinta vez de duplicada la masa del bloque? ¿Cuáles serían las razones por las cuales la rapidez del bloque de M2 en el estado final del sistema aumentará? ¿Cuáles serían las razones por las cuales la rapidez del bloque M2 en el estado final del sistema disminuirá? Entonces, en el fondo acá, la invitación es que en este apartado las preguntas de análisis, ¿cierto?, se elaboren de tal manera de que a través de la pregunta este alumno infiere mediante la inducción o mediante la deducción. Es capaz de realizar esa habilidad de nivel superior. Y las preguntas de síntesis. ¿Qué hace el alumno acá cuando las contesta? Representa la información como un todo, ¿cierto?, hasta llegar a las partes. Entonces, por ejemplo, describa todos los pasos que debe seguir para encontrar la rapidez del sistema en el estado final. Plantee la ecuación de la energía para encontrar la rapidez del sistema. Realice un esquema que muestre todos los conceptos involucrados en la solución del problema. Escriba en un resumen máximo de 200 palabras la forma de resolver este problema. Identifique los conceptos más relevantes a utilizar en la resolución del problema o realice un mapa conceptual del problema. Acá, en las preguntas de síntesis, ¿cierto?, es lo que también comúnmente nosotros podemos encontrar en alguna bibliografía como ¿cómo lo hiciste?, ¿cierto? Escribe el procedimiento de cómo se abordan estas situaciones, cómo se resuelven estos problemas. Finalmente, las preguntas de evaluación. Se aplica en pensamientos originales e imaginativos, permitiendo gran libertad de soluciones. Emite juicios de valor de acuerdo a normas. No es cualquier juicio de valor, hay cierta normativa, ¿verdad?, que usted puede intencionar a través de estas preguntas las competencias genéricas a las cuales tributa su programa de asignatura. Ejemplos de preguntas. Plantee la metodología o modelo para resolver este tipo de problemas, ¿cierto? Entregue una receta, una forma de abordar. ¿Qué sucedería con la rapidez del sistema si las masas aumentan y la altura del sistema también aumentara? Asigne valores a la situación anterior y encuentre la rapidez del sistema y la energía en cada bloque libre y polea en el estado final. Repito, también se puede en este apartado, al momento de trabajar con preguntas de evaluación, pedirle al alumno que emita juicios de valor, ¿cierto? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿De qué otra manera podríamos haber abordado esta situación? ¿Verdad? Son preguntas de evaluación. Lo invitamos entonces, a partir del mismo contexto que usted ya ha seleccionado para trabajar preguntas fácticas de comprensión y creativas, que usted le agregue ahora esta clasificación. Preguntas de aplicación, de identificación, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. De esta manera, usted tendrá un barrido, ¿cierto?, desde los saberes memorísticos hasta la transferencia de los nuevos aprendizajes por parte del alumno. Recuerde, profesor y profesora, que su tarea debe tener la pauta, las respuestas, ¿cierto?, a aquellas preguntas que está trabajando frente a esta clasificación que se ha intencionado en este curso.